tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Hoy vamos a estar hablando de atención plena o mindfulness, como también se conoce, cómo estar conectados con el presente, qué es la meditación, cómo la incorporamos. Todos estos temas aquí en Había una vez una mujer. Bueno, está con nosotros el doctor Guillermo Heredia, que es médico cardiólogo, y nos va a estar hablando un poquito de todo esto que veníamos presentando, de todo esto y mucho más, porque después vamos a estar todo el programa hablando. Así que bueno, bienvenido a Había una vez una mujer, gracias por estar aquí, gracias muy por amable. La invitación. Bueno, usted ya estuvo con nosotros el año pasado y la verdad que fue muy lindo tenerlo porque aclaramos muchas cosas relacionadas con el estrés, lo vamos a hacer en este programa también. Pero yo decía, esto que se está escuchando, que es bastante nuevo si se quiere, pero que se ha ido incorporando, que tiene que ver con, es una palabra en inglés que es mindfulness y que también se conoce como atención plena. ¿Qué es esto que se está incorporando ahora a la vida de quienes quieran hacerlo, ¿no es cierto? Para comenzar, es tan nuevo como más de 2500 años. Ah, bueno. No lo conocíamos llegó, entonces. O no lo conocíamos con ese nombre, claro. Y se está incorporando en Occidente desde hace mucho, ya digamos, unos 40 años. Por lo menos, ¿no? Probablemente le debamos a John Lennon y los Beatles parte de este fenómeno. Ajá. Sí, porque Harrison fue el que primero comenzó a incursionar en culturas orientales y todo eso. Ajá. Y bueno, y su impacto en la cultura occidental de los Beatles fue, yo creo que eso fue una de las cosas. Luego hubo mucha publicación y mucho investigador y mucha gente de muy alto nivel, a nivel de físicos teóricos, astrofísicos, que encontraron relación entre lo que pasaba en la física cuántica, en la física subatómica y conceptos de la filosofía oriental. Bueno, eso fue, digamos, como el origen de la inserción en Occidente. Pero primero fue cultural y fue a través de la música, como ocurre en gran parte de las cosas. Sí. Y después vienen incorporaciones como disciplinas, digamos, como disciplinas cercanas a lo médico, ¿no? Sí. Que es por el lado donde entra acá en Occidente, digamos, como terapéuticas, digamos, para el malestar psicológico, digamos. Porque los orientales son tremendamente sabios en cuestiones del alma y cuestiones espirituales. Claro. Y por otra parte, los conceptos son universales, ¿no? Y no tienen connotaciones religiosas y nada de eso. Decir que el sufrimiento es universal es una... Y que todo en algún momento lo pasamos. ¿Seguro? Y bueno, eso, ¿qué hay de religioso de eso? No tiene un contexto religioso. Claro. Así que, bueno, eso y el modo de transitarlo, ¿no? Son las cosas que han quedado de esa cultura milenaria. Y bueno, y se incorpora en la tradición mindfulness o la tradición vipassana, que se llama, que es el origen. Se incorpora primero en la Universidad de Massachusetts como escuela, digamos, obviamente comienza a trabajar. Quien comienza a trabajar en esto es un señor Jon Kabat-Zinn, que se llama, y que es un biólogo molecular, que después de su tesis doctoral en el MIT, un centro de primer nivel en el mundo, decide comenzar otro camino. Bien. Y eso se transforma en el año 70, o sea, comienza mucho antes, pero el año 1979 se transforma en un centro que se llama Center for Mindfulness, o sea, Centro de Mindfulness. Bien. Y está en una pequeña ciudad que se llama Worcester, al sur de Boston. Y bueno, y eso generó una gran expansión, la gente lo empezó a demandar más, y ese programa inicial del doctor Jon Kabat-Zinn fue publicado, reproducido en muchas universidades y extendido a muchísimos centros en todo el mundo. Bien, ¿y en qué consiste?
El programa original es un programa de 8 semanas, son cosas cortas, como abordaje psicológico, es nada como abordaje psicológico, pero es una... comprende un trabajo de orientación que son guías para aprender estrategias de meditación, ¿no? ¿Cierto? Eso básicamente. Y el programa en sí mismo está además nutrido por cuestiones teóricas que fundamentan esto y que uno tiene que aprender de esto, que es fundamental para emprender la práctica, digamos. Hay cosas que uno debe saber. Claro. Una vez que digamos que logramos ¿Qué cosas uno debe saber? Sí, uno debe saber que todos sufren o todos podemos sufrir en algún momento de la vida, ¿no? Sí. Pero que eso es trabajable, no sé si evitable, pero por lo menos trabajable y transitable. Que lo podemos superar. Y superable. Y que dentro de eso hay cosas que son inevitables, como los cambios permanentes que la vida, que la vida nos expone. Por eso suelen decir que cambio es estrés. Casi todos los cambios, incluso algunos cambios positivos también. Claro. Hay gente, pero no para todo el mundo. Estrés no quiere decir que todo el mundo lo vaya a vivir así. Eso hablaremos cuando enfrentemos el tema estrés, ¿no? Sí. Porque hay gente que naturalmente se coloca bien, qué sé yo, y transita las situaciones mucho mejor que otras. Pero bueno, hay gente que se jubila y la pasa mal, cuando debería ser todo lo contrario. Claro. Así que bueno, saber que estamos expuestos, mejor dicho, que la naturaleza toda está expuesta a un cambio permanente, todo está expuesto a un cambio permanente, y obviamente nosotros también estamos expuestos a un cambio permanente, si no, no nos llamaría la atención cuando nos miramos al espejo y decimos, ¿quién es ese señor? Soy yo. Eso no soy yo. Claro, bueno. Eso, el cambio está permanente. Va a ocurrir que alguien que queremos se vaya, va a ocurrir que esta persona deje de estar con nosotros. Va a ocurrir que perdamos muchísimas algo. Cosas, claro, las pérdidas, como una sucesión de pérdidas. Pero bueno, hay, mejor dicho, es posible perfectamente, si uno acepta la universalidad del cambio permanente, aceptarlo como parte de la vida entera, que es, ¿no es cierto? Así que, bueno, supongamos que tomamos como herramienta la meditación, que es lo que tenemos que tener en cuenta, porque a veces uno dice la meditación y se imagina que tiene que ir, no sé, a Cerro Uritorco y quedarse ahí 4 días sin hablar. ¿Puede ser parte de nuestra vida cotidiana la meditación? ¿La podemos implementar? La meditación puede ser perfectamente parte de la vida cotidiana y de lo que se trata básicamente es de un momento de intimidad con uno mismo, ¿no? Un momento de íntimo con uno mismo en el que sigue como unas etapas que están más o menos marcadas, digamos, que básicamente consisten en focalizar la atención inicialmente. Y esa atención, en esta tradición, Vipassana o Mindfulness, esa focalización de atención se hace inicialmente sobre la respiración. Bien. Y ahí uno se queda como una especie de caldo en el que se cocinan todas nuestras cosas interiores e íntimas, ¿no? Y la respiración es como una puerta hacia nuestra interioridad, en definitiva. Uno va tranquilo. Al principio hay que trabajar con lo que ocurre permanentemente y uno no se da cuenta que ocurre, que es un fenómeno de distracción permanente. Sí, de pensamientos. De permanente desatención, de permanente fuga de los pensamientos, de permanente falta de concentración. Entonces lo que se trata de hacer es el camino inverso, que es focalizo y vuelvo a focalizar y otra vez, como si fuese un entrenamiento. Bien. En vez de hacerlo con los músculos, es un entrenamiento mental. Claro. En muchos lugares se lo conceptualiza como entrenamiento mental, simplemente. Claro. Bueno, solamente este ordenamiento mental que uno hace con los pensamientos, que no es más nada que volver una y otra vez, tantas veces como vamos de los focos de atención, eso que por otra parte, y entre comillas, debe ser hecho con aceptación y con bondad hacia nosotros, no como una... No enojado. No es una circunstancia de lucha y nada de eso, ¿no? Claro. Es aceptar que la mente funciona así, que somos así. Bueno, pero tanto peor estamos más dispersos, y tanto mejor somos más... La focalización se hace más posible. En nosotros mismos. En nosotros mismos. Uno cuando está mejor está menos distraído, es muy simple. Cuando uno está mal está muy distraído.
Claro, porque está en sus pensamientos. ¿Cómo hacemos para cambiar los pensamientos? No es fácil cambiar los pensamientos. No hay que cambiar los pensamientos. No. Por ejemplo, empezamos a tener pensamientos negativos o pensamientos de cosas que nos pasaron y no nos gustaron. ¿Qué hacemos con eso? Lo único que no hay que hacer es evitarlos. Ajá. ¿Y cómo hacemos? A ver, cuéntenme cómo hacemos. A ver. Así que de lo que se trata es eso. En definitiva, durante el proceso de la meditación se comienza con esa focalización. Bien. Esa focalización de la respiración, que es como se suele llamar el caldo en el cual se cuecen todas las cosas, sí. Pasa a ampliarse esa focalización y a atender otras cosas, como nuestro cuerpo, como los ruidos del medio ambiente. Y posteriormente, en la sesión de meditación, que puede durar 20 minutos, media hora o una hora, o lo que uno quiera, pero en general son dos meditaciones de 20 minutos o media hora al día, lo que uno hace, o una. Ajá. Bueno, en eso uno habitualmente comienza con ese proceso de focalización y después va ampliando a lo que emerge en la conciencia. Eso puede ser un dolor físico o un ruido, o lo que sea que uno quiera que eso esté presente en nosotros, porque de hecho está aquí. Sí, sí. No es que... Se llama atención plena y focalización en el presente porque es lo que está ocurriendo ahora, que es por donde la vida está transcurriendo. Claro. Y luego llegamos a la etapa de la focalización en la última esfera de pensamientos-sentimientos. Los pensamientos y sentimientos están ocurriendo ahora en tu cabecita y en la mía. Sí. Están ocurriendo ahora y están referidos a hechos que han ocurrido. En el pasado. Que han ocurrido y que han dejado su secuela, o que uno teme que vayan a ocurrir porque son como atemorizantes o cosas así, hacia el futuro. Hacia el futuro. Pero están acá. Sí. O sea que los pensamientos esos que son de cualquier tipo, están aquí y es lo que ocurre en el presente. O sea que en el presente ocurre mi respiración y el contacto íntimo con uno mismo, dentro del que están esas vivencias, mejor dicho, esos recuerdos, esos pensamientos con valencia afectiva, que son sentimientos, y de los que uno no tiene por qué escapar, sino más bien acercarlos. Incorporar. No, tampoco es incorporarlos, sino verlos como eventos observables que van y que vienen y que se están modificando en forma permanente, porque el principio de todo es la impermanencia, o sea, nada va a ser para siempre, todo va a pasar. Y eso es inevitable en la existencia toda. Los pensamientos con más razón, los sentimientos también. Todo es absolutamente transitorio y nosotros también lo somos. Con más razón, esos momentos de pensamiento y sentimiento también lo son. Van a pasar. Pero por lo tanto, lo que uno hace, se suele utilizar esta metáfora que es muy linda, uno ve ese pensamiento como una nube oscura y amenazante, y cuando se acerca a ella y está dentro de ella, lo que encuentra es vapor de agua. Ya no es tan oscuro. No es nada más que vapor de agua. Entonces lo que se hace en el proceso de la meditación es tratar de acercar esos sentimientos, esas nubes negras, esos temores, esas tristezas, esos rencores, esos celos o lo que sea, y asirlos, incorporándonoslo, pero aceptando que son transitorios, o sea, estando en ellos. La única manera de superar las adversidades es atravesándolas, no evitándolas. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa ahora y después me va a contar este tema del estrés y vamos a seguir hablando de esto que es muy interesante. Ya venimos. Bueno, seguíamos charlando en el corte con el doctor Heredia, la verdad que es muy interesante todo lo que me decía, porque yo le decía, bueno, pero no es tan fácil esto de decir atravieso ese dolor, atravieso esa tristeza, porque a veces le huimos a esa posibilidad, ¿no es cierto? Y terminamos, bueno, medicándonos o
o callando ese dolor de otra forma, ¿no? Pero bueno, usted me decía que uno puede estar mejor si lo puede atravesar, ¿no? La única forma de en verdad transitar las cosas y con bien, digamos, es estando en las cosas y no evitándolas. Tanto más uno lo evite y tanto más distancia ponga entre la situación en donde se encuentra y la situación donde quisiera estar, tanto más dolor y tanto más sufrimiento, y tanto más inquietud y angustia y todo eso. Claro. ¿No? En general, los malestares es por la no aceptación, y por la distancia que ponemos entre el estado en el que en verdad estamos y en cómo estábamos antes o cómo están otros, eso. Claro. Y en cómo están otros suele ser muy cruel también, porque a veces nos comparamos o comparamos situaciones. Suele ser muy cruel. Mirá cómo se ríe eso, yo no puedo. Eso. Yo no puedo. Yo no puedo reírme así. Sí. Así que de lo que se trata, y como decía antes en el corte, de lo que hacen las psicoterapias en general, es de acercar a la gente por diferentes estrategias a lo que verdaderamente está pasando. Claro. Bueno, y dijimos y prometimos que íbamos a hablar del estrés, así que bueno, un poquito introduzcamos este tema. ¿Cuándo sentimos estrés? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo gestionarlo? Bueno, todo esto de lo que estoy hablando es estrés. Ajá, sí. En definitiva. Sí. Las definiciones de estrés hablan, digamos, para simplificarlo mucho y decirlo en términos bien coloquiales, cuando la vida es como que te desborda, ¿no? Y hay que reconocer que en estrés existen básicamente dos modelos, no dos modelos, sino dos tipos, que son el que es natural y sano y bueno, y el otro que es anormal. Uno se llama el estrés agudo y el otro se llama estrés crónico. Sí. A ese que se llama estrés crónico le decimos simplemente estrés. Porque el estrés agudo es lo que pasa cuando uno tiene que enfrentar la cámara o una charla o una conferencia en público o una discusión o enfrentar cualquier situación normalmente, ¿no es cierto? Sí. En ese momento se produce una activación una activación neurohormonal, o sea, neurológica y hormonal, tanto que pueden dosarse marcadores bioquímicos de esa activación. Eso es normal. Bien. Eso tiene que ocurrir y luego tiene que bajar. O sea que por eso se dosa el cortisol, por ejemplo, que tiene que estar alto en la mañana o se levanta en la mañana, cuando es una hormona natural del organismo, pero es que después a la noche disminuye, es un marcador. Por eso uno descansa y naturalmente duerme. El cortisol, entre muchas otras cosas, ¿no? Sí. Catecolamina sobre todo. Cuando esto pasa a ser anormal es cuando esa activación permanece a lo largo del tiempo. Con causa o sin causa. ¿No? Sí. Eso es estrés crónico. Es cuando uno deja de descansar como tiene que descansar y se transforma en otras manifestaciones físicas como dolores, una parte de hipertensión inducida por estrés, palpitaciones, arritmia, malestares digestivos, todo el organismo, porque en definitiva estrés es una reacción del organismo a algo que lo está agrediendo. Eso que lo está agrediendo, si bien pueden ser circunstancias externas, también y por lo general en el estrés psicológico son pensamientos. Pensamientos, sentimientos. Sí, ¿no? Que es lo que hablábamos al principio. Por eso estábamos hablando de estrés también. Claro. Así que esos pensamientos, esa circunstancia, esa combinación de circunstancias por lo que estamos atravesando son básicamente pensamientos. Porque en general, cuando uno dice ahora mismo, ¿qué está pasando? En este momento, exacto, claro. Ahora mismo no está pasando nada, sí, está pasando que me estoy dando una manija terrible con esto que pasó o con esto que temo que vaya a ocurrir. Eso, bueno, ese pensamiento es un activador de un eje que se llama hipotálamo, hipófisis adrenal, que es una activación de toda una cantidad de cosas que no tienen que estar activadas, que tienen que activarse y luego desactivarse. Y entonces cuando permanecen así, que es cuando uno dice estoy enchufado, estoy acelerado, es cuando comienza a perder, por ejemplo, la calidad del sueño, que es uno de los indicadores más claros de que algo está ocurriendo y que de lo que está ocurriendo tiene entidad, digamos, ¿no? Claro, claro, que hay que prestarle atención, claro. Digamos. Entonces, bueno, cuando uno hace eso, el cuerpo es como un mensajero, digamos, está pasando esto y de alguna manera uno debería hacer algo para...
Eso se llaman recursos. No quiere decir que todo el mundo que le pase eso vaya y se ponga a meditar. No, no. Sí. Uno de los recursos es la meditación. Uno de los recursos es. Los recursos se llaman internos y externos en general. Los recursos externos son hablar con un amigo, las contenciones de los grupos, las actividades, la socialización, en fin. Claro, a veces nos quedamos en el estrés, nos quedamos en esos pensamientos, nos quedamos un rato ahí y parece como que nos regodeamos de estar en ese lugar. Y digamos que como que no sabemos gestionar esto que nos pasa. Bueno, ¿qué puedo hacer? Como dice usted, bueno, voy charlo con mi amigo. La tristeza es adictiva. Es adictiva, ¿no? Uno como que la busca y me quedo ahí triste, y estoy triste. Bueno, un rato está bien para descargar a lo mejor una emoción, pero ya no todo el tiempo. Puedo buscar otras cosas para hacer, estar con una amiga. Sí, hay muchas cosas. Salir a caminar. Bueno, esos son recursos naturales y hay gente que los tiene naturalmente. Sí. Cuando uno ve un niño sí. de 5 o 6 años, sí. ellos naturalmente, y así fuimos todos. En algún momento. En algún momento estuvimos ahí, venimos de ahí, y uno ve una criatura feliz. Como uno debe ser. Sí, sí. ¿Y qué hace un niño? Está presente en las cosas, absolutamente, en sus juegos o en lo que sea, y está optando por lo que le gusta en vez de lo que no le gusta. Claro. ¿No? Por ejemplo, por eso cambian permanentemente actividades y juegos, porque, bueno, qué sé yo, una vez le contaba un cuento yo a un nieto mío, no le gustó, y no quería que se lo cuente más, se acabó. Porque a él no le gustó. No quería quedar bien, no le gustaba el cuento y listo. Sí, porque era un cuento medio tristón. Ajá. Y bueno, eso, naturalmente uno es así. Y hay mucha gente que en la vida adulta, tal vez la mayor parte de las personas, sí. tenga una percepción saludable de las cosas. Claro. O sea, me enfrento a una pérdida o lo que sea, y bueno, lo transito con la tristeza que debe atravesarse, y me recupero con lo que naturalmente tengo, que son recursos, y transito la situación. Claro. Otras personas tienen una percepción de las cosas o exagerada en amenazas, o exagerada en miradas tristes o negativas, o melancólicas, etc. Esas visiones que suelen llamarse sesgadas es la generación del sufrimiento. Por lo tanto, en general se dice que estrés es una forma de ver la vida, ¿no? Claro. Una forma de percibir las circunstancias de una manera exagerada en amenazas que te desbordan, que alteran tus recursos, que sobrepasan tus recursos, que afectan tu bienestar. Pero básicamente es una mirada, y hay diferentes poblaciones que unas tienen miradas como de exageradas demandas y otros tienen miradas como de exagerada melancolía o eso. Y naturalmente, digamos, las psicoterapias cognitivas han acertado en dividir a la población en ese tipo de cosas, y muchas intermedias, por supuesto. Claro. Pero bueno, pero estas son lecturas. Y en general, de lo que se trata es que las personas que tienen tendencia a la lectura con exageración de amenazas, como son los síndromes de ansiedad en general, siempre van a percibir los eventos con ese tipo de lectura. Claro. Ese evento y todos los que vengan en adelante, por lo tanto, está bueno conocerse, digamos, saber cómo uno y saber es. Cómo uno es. Y cómo va a enfrentar. Saber cómo uno es y bueno, en los programas lo que se enseña, porque son programas grupales, es a ver, ¿cómo ves vos esta circunstancia? Por ejemplo, 10 personas, 8 personas van a ver una película y luego opinan. Sí. Difícilmente haya 2 iguales. Que opinen igual. Exactamente iguales. Claro. La mirada es distinta. La mirada es diferente, y eso es la noticia de que es posible, perfectamente posible, tener otras miradas. Cambiar la mirada. Y claro, pues sentarse en otra silla y mirar el mundo desde otro lado. De otro lado y estar mejor. Eso se puede intentar y es perfectamente posible. Y la meditación es muy buen camino para eso. Ayuda muchísimo a enfocar otras miradas. Claro que hay que aprenderlo, no solamente en la meditación, sino por lo menos saber estas cosas. Claro. Es posible mirar otra parte. Claro que es posible. Doctor Heredia, me encantó la charla, me quedaría mucho más hablando con usted, pero vio que la tele es todo rápido y cortito, pero por lo menos para hacer un pantallazo. ¿Ya pasaron 20 minutos? Ya pasaron 20 minutos, ¿se da cuenta? Bueno, pero estuvimos presentes, que es lo importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la última pausa y ya cerramos en Había una vez una mujer. Muchas gracias.
Bueno, estamos en el final de Había una vez una mujer. Hoy estuvimos hablando de atención plena, de estar en el presente, de gestionar nuestros pensamientos, de aceptarlos, pero bueno, transitarlos. Y por qué no, entonces, después que transitamos alguna tristeza, después que transitamos algo que no nos sentimos bien, podemos optar por la alegría, ¿no es cierto? Buscar algo que nos ponga bien, que nos ponga alegres, y siempre tenemos aquí estas mujeres que tenemos en nuestro estudio, y en este caso nos vamos a quedar y nos vamos a ir con la alegría, que es una de las emociones más lindas. Después que uno ha atravesado alguna tristeza, se puede permitir estar bien, estar alegre, que está bueno también. Había una vez una mujer, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ustedes pueden comunicarse a través de nuestro Facebook, Había una vez una mujer, o a través de nuestro email, habiaunavezunamujer@gmail.com. Gracias y hasta nuestro próximo encuentro. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Hoy vamos a estar hablando de atención plena o mindfulness, como también se conoce, cómo estar conectados con el presente, qué es la meditación, cómo la incorporamos. Porque Harrison fue el que primero comenzó a incursionar en culturas orientales y todo eso. Ajá. Y bueno, y su impacto en la cultura occidental de los Beatles fue... Yo creo que eso fue una de las cosas. Luego hubo mucha publicación, y mucho investigador, y mucha gente de muy alto nivel, a nivel de físicos teóricos, astrofísicos, que encontraron relación entre lo que pasaba en la física cuántica, en la física subatómica y conceptos de la filosofía oriental. Estos temas aquí en Había una vez una mujer. Bueno, está con nosotros el doctor Guillermo Heredia, que es médico cardiólogo, y nos va a estar hablando un poquito de todo esto que veníamos presentando, de todo esto y mucho más, porque después vamos a estar todo el programa hablando. Así que bueno, bienvenido a Había una vez una mujer, gracias por estar aquí, gracias muy amable. Por la invitación. Bueno, usted ya estuvo con nosotros el año pasado y la verdad que fue muy lindo tenerlo porque aclaramos muchas cosas relacionadas con el estrés, lo vamos a hacer en este programa también. Pero yo decía, esto que se está escuchando, que es bastante nuevo si se quiere, pero que se ha ido incorporando, que tiene que ver con, es una palabra en inglés que es mindfulness y que también se conoce como atención plena. ¿Qué es esto que se está incorporando ahora a la vida de quienes quieran hacerlo, ¿no es cierto? Para comenzar, es tan nuevo como más de 2500 años. Ah, bueno. No lo conocíamos entonces. O no lo conocíamos con ese nombre, claro. Y se está incorporando en Occidente desde hace mucho, ya, digamos, unos 40 años. Por lo menos, ¿no? Probablemente le debamos a John Lennon y los Beatles parte de este fenómeno. Ajá.